¿Quién va a ser el encargado de tomar fotos? Bueno, cada quien que vaya a tomar una foto, voy a dejar un tiempo prudencial para que vaya el decirles todo también hasta cierto modo es malo, porque si no, no me van a ir a leer. En el laboratorio, si no mal me recuerdo, repasamos todo lo que es relación desde lo que comienza con un edema, hiperemia, congestión, shock, émbolo, tríade de Virchow, hasta llegar a lo que son los tipos de infartos. Entonces, por favor, yo les pediría que, aparte de que lean todas las definiciones de cada uno de esos aspectos, también en el práctico preguntan mucho sobre el tema de la fisiopatología del émbolo, de las trombosis, de las varices de miembros inferiores, el problema que va a ir a ocasionar el corazón, el pulmón, todo ese mecanismo fisiopatológico que al final lo que va a provocar es un infarto, que me gustaría que lo chequearan, que revisaran definición de edema, congestión, la diferencia, edema, congestión, hiperemia, shock, hemorragia, émbolo, la tríade de Virchow, que es importantísima. La tríade de Virchow, la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y la éxtasis son elementos indispensables que ustedes tienen que ir a repasar y vuelvo a repetir la fisiopatología de la varices de miembros inferiores, cómo va a desencadenar una trombosis, un émbolo y al final el daño que va a ocasionar tanto en el hígado o a través de una hiperemia pasiva crónica, como también qué ventrículo va a ser afectado en este tipo de circunstancias. La primera imagen que tenemos acá es pues típicamente lo que sería un edema cerebral con la expansión del parénquima, diríamos aquí relativamente un poco homogéneo. Es como que se viera aquí la estructura un poquito apretada. Aquí lo que les preguntan en el examen más frecuentemente es la morfología que presenta esa pieza cuando hay edema. El tema de las circunvalaciones, cómo se ven ensanchadas, los surcos están separados. Eso sería lo esencial. Edema cerebral, pues no decir qué tipo de edema, sino que es hasta cuando estemos ya en patología 2. Tiempo para la foto. Son 51 imágenes. Edema cerebral. Cuando ya esté la foto me dicen. Ya. Bien. Un acercamiento de mucho, ahí se ve ustedes, pues el edema se ve mucho más evidente, pues, el ensanchamiento, la separación de los surcos, se ve un poquito más bien definido. Acuérdense que a todo esto siempre, aparte del edema que ustedes están viendo, también va a haber un poquito de congestión, pero en este caso ustedes tienen que meterse en su cabecita, que aquí lo que están viendo es un edema. Tienen que aprender la definición típica de qué es lo que es un edema y qué conlleva, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Foto? Sí. Sí. Un poquito viendo en otra pose, siempre es un edema cerebral. ¿Ya? Sí. Bueno, aquí lo que tenemos es un hígado en toda su dimensión. En toda su dimensión. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí se ven dos cosas, pero una resalta mayor que otra. Aquí tenemos un hallazgo y aquí tenemos otro hallazgo. El que es más predominante, el que es más pequeño que lo que es el más grande, que sería todo este punteado. Si ustedes ven toda esta zona, se ve como moteado, como un salpicado blanquecino, difuso. Eso sería una simple y sencilla hiperemia pasiva crónica, o sea, un hígado de moscada. Pero lo que esta lámina nos representa es esto, este delineamiento en forma de cuña, que es la manera de cómo se presenta un infarto, tanto puede ser rojo como blanco. En este caso, infarto blanco.
Aquí en el hígado hay que tener mucho cuidado porque el nombre del infarto va a estar más que todo etiquetado por, no tanto porque sea tubular, porque sea sólido, no, sino más que todo por la apariencia de color. Aquí es un infarto blanco, ¿de acuerdo? Seguimos viendo acá la misma imagen, es lo que le han dado vuelta a toda la pieza. Se vuelve a ver la lesión en cuña, casi triangular, de lo que sería un infarto blanco hepático. De ahí aparece lo que conocemos, ya hemos visto la primera imagen, lo que sería edema cerebral, lo que anteriormente es un infarto blanco hepático. Ahora vemos lo que es un edema pulmonar, es un trozo de pulmón. Ahí, pues, si ustedes se recuerdan, la pieza macroscópica era muy esponjosa, o sea, aquí no se ve, aquí se ve una turgencia blanquecina, ¿ven? Esto blanco, esto que ustedes ven acá en toda su dimensión, aún si anduviéramos buscando una antracosis, no la terminamos de encontrar, porque no se ve claramente. Probablemente aquí se ve como que detrás de esta imagen o detrás del tejido hay algo, pero lo que predomina es este color, esta turgencia, este algo blanquecino. Esto es un edema pulmonar. Ahora, la diferencia entre la anterior con esta es evidente. ¿Tomaron la foto en la anterior y esta? Sí. Ajá, sí. Okay. Aquí ustedes ven un tejido totalmente diferente, un edema pulmonar, como lo hemos dicho. Pero si tuvieron la oportunidad de tocar esta pieza en el laboratorio, es evidente la diferencia con relación a esta pieza. Esto es un infarto pulmonar. De por sí, cuando el hígado, cuando el pulmón llega a tener un endurecimiento tan evidente, esta pieza ustedes la podrían confundir ¿con qué órgano? Con hígado. Porque si aún cuando estemos en patología 2, la fase de la neumonía, hay una etapa donde se llama hepatinización gris y hepatinización roja. Y si comparamos a esto, ¿qué quiere decir? Que cuando vayan al examen, tengan mucho cuidado con esta pieza porque los puede confundir. O sea, aquí lo que tenemos es un infarto, aquí se empieza a ver la lesión. Aquí. Es de tener un poquito de imaginación aquí. La imagen es diferente con la anterior. Se ve que es una pieza más rígida y que la lesión está aquí. Es una coloración, ya diría, un poquito más oscura, pero que al final representa lo que esperemos que haya una imagen un poco más definitiva. Aquí se empieza a ver, ya se ve aquí, a partir de acá, el ápice, todo esto, hasta acá vamos. Esto correspondería a lo que es un infarto pulmonar en un órgano laxo, un órgano de doble circulación. Es un infarto de tipo rojo en un pulmón. Ahí ustedes tienen que aprenderse lo que es el mecanismo fisiopatológico de cómo puede venir este tipo de infarto. El tensar una varice de miembros inferiores les puede tirar un émbolo y al final provocar esto. Esto probablemente lo más seguro es que ocurrió una trombosis de la pulmonar que desencadenó este infarto pulmonar. ¿De acuerdo? De ahí tenemos preguntas de examen serían: ¿qué tipo de órganos existe infarto pulmonar de tipo rojo? Ya lo vimos en el anterior, en pulmón, ahora en intestino delgado. La apariencia de este segmento aquí un poquito de haberla visto, y aquí se ve un poquito de mesenterio, lo que es la morfología típica de un intestino delgado, en donde vemos que el color que se evidencia más es un color violáceo que sea necrosa, o sea, típico de un infarto de tipo rojo en un órgano tubular. Y ahí se ve un poquito mejor. Ya vemos aquí que el interior de la mucosa pues está totalmente llena de sangre, restos hemáticos,
Y el contexto de un infarto de tipo rojo compagina con lo anterior y con esto. Aquí, o sea, las imágenes no tienen mucho que decir, porque son fácilmente identificables. Infarto rojo o blanco, y de ahí ustedes tienen que hacer una regresión. Si llegó a infarto rojo, ¿qué le antecede? Que existió un infarto rojo, ¿en qué tipo de órgano? Y de ahí saber probablemente, y tiene mucho que ver también la cría de Wilson. Tiene mucho que ver, porque puede ser una trombosis de la mesentérica superior lo que provoca eso. Volvemos a hablar sobre otro tema que en la secuencia de así como lo vimos en el laboratorio, de edema, hiperemia, congestión, hemorragia, etcétera, hasta llegar a infarto. Aquí lo que vemos es una hemorragia cerebral intraparenquimatosa. En este caso ahí, pues lógico, la causa más frecuente de este tipo de hemorragia que ven ahí, que está de manera difusa, es la hipertensión arterial no trato. O sea, ahí como definición hemorragia, pues es la extravasación de material hemático, probablemente como inicio de toda la antesala de lo que hemos estado viendo. Lo mismo en esta, por lo que les digo una cosa, tanto esta como la anterior, aparte de que aquí me pueden preguntar, mire, fíjense que se ve que el tejido está edematoso, hay edema, sí, tiene razón. Todo comienza con un simple y sencillo edema y al final se define a dónde tiene que llegar. Y lo que se refiere a esta pieza llegó hasta lo que realmente sucedió. Se provocó una hemorragia y, lógico, también encima de eso hay una necrosis, un infarto. Ahí tenemos lo que es, perdón. Esta que viene aparte, la hiperemia pasiva crónica, es cuando realmente ya existe un involucramiento ya sistémico, el corazón ya hay insuficiencia cardíaca derecha, ya ese punteado, este montón es como que vemos un montón de fragmentitos o islas. Esa es una hiperemia pasiva crónica, es cuando ya realmente el hígado está en una etapa de mucha congestión o una insuficiencia cardíaca derecha. Típicamente el nombre lo llamamos, aparte de esto, hígado de nuez moscada. ¿De acuerdo? Se ve el hígado ya en toda su extensión. Aquí en algunos libros hay que tener mucho cuidado porque sale hiperemia, también sale congestión, porque el hígado tiene la excepción, como les vuelvo a repetir, así como vimos un infarto que podría ser rojo, también puede ser blanco. O sea, en el término del uso de palabras, el hígado es una excepción. Uno me podría poner congestión pasiva crónica, estamos en lo correcto. Otro me puede poner hiperemia pasiva, estamos en lo correcto. Eso lo define y hace la excepción el tipo de la doble circulación, que es evidente. Y también depende mucho la morfología macroscópica de cómo es la lesión. Si es una lesión blanca, lógico, es un infarto. Si es una lesión roja, es un infarto rojo. Depende mucho de la morfología. Aquí es evidente lo que ustedes ven. Es un segmento de una arteria en toda su dimensión. La porción, esto, si no me equivoco, la porción ya inferior de las femorales, y aquí este elongamiento de esta estructura saccular, y este material que está en su interior, ustedes bien reconocen que lo que sería un aneurisma trombosado. Este material hemático que está aquí realmente es un material trombosado proveniente de un proceso crónico en donde la arteria ha sufrido el efecto de la aterosclerosis, y aquí se compaginan los elementos típicos de la tríada de Wilson. La lesión endotelial, evidentemente, como la vimos en el laboratorio, la éxtasis, la lentitud con que corre la sangre y la hipercoagulabilidad, lo que hace que el agregamiento plaquetario sea mucho más, diríamos, anormal,
Y allí se establece la diferencia entre lo que sería un trombo y un trombo y un coágulo. Ustedes no tienen que tener un coágulo. El coágulo sería un mecanismo homeostático para evitar el sangramiento, y el trombo como sería un evento patológico desencadenado o precedido por todo lo que hemos estado hablando. Hasta el final, el objetivo del trombo, ¿cuál es? Ocluir una arteria o un vaso para evitar el paso de sangre. Eso es todo. Al contrario de un coágulo. Aquí seguimos viendo el detalle de estructura, un aneurisma como un trombo, realmente causa de muerte, muchos de los casos. Y volvemos a ver, por si no le han tomado foto, y volvemos a ver el famoso edema, que lo vemos evidentemente manifiesto. Ahora aquí se ve un poquito más empaquetado, más evidente por el mismo edema. Volvemos a ver las fotos. ¿Alguien que no haya tomado foto de la tía anterior? Ya terminó. Se la vuelvo a poner para que la chequeen. Ajá, para pararlo mejor. Voy a dar